En el bloque anterior escuchábamos parte de las declaraciones del presidente de Venezuela. Apenas se conocieron los resultados de un proceso electoral signado por los datos que todo el mundo estuvo esperando del Consejo Electoral Chavista de Venezuela, que anunciaba a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos en el día de ayer. Francisco Zanichelli es analista internacional, investigador de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Él nos va a ayudar a pensar un poco todo lo que está ocurriendo y charlábamos fuera de aire. ¿Cómo termina impactando eso en nuestro continente, en nuestro país en particular? Francisco, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola José, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos, gracias por recibirnos en la mañana de hoy. Primero, ¿te sorprendieron los resultados, el proceso? ¿Qué mirás de lo que ocurrió en Venezuela? A mí personalmente sí me sorprendió, debo decir, pensé que íbamos a tener otro resultado y muchos estábamos preparados para ver una derrota electoral del gobierno de Venezuela, pero no por una aspiración personal particularmente, sino porque los sondeos, las encuestas decían eso. Había una diferencia muy grande entre el gobierno y la oposición en esta oportunidad, y la verdad que sí sorprende que haya sido tan contundente y claro el resultado según la Comisión Nacional Electoral, la CNE. Esperemos que sean fidedignos los resultados, digamos, es lo único que te puedo decir, pero quizá lo que nos sorprende es que en Venezuela siga habiendo una polarización, lamentablemente, y una tensión entre oposición y gobierno, ¿no? Uh-huh. Y la oposición en este sentido puede apelar al resultado, porque por lo menos en las expresiones que escuchamos hace un rato no están avalando ese porcentaje y ese resultado. No, la verdad que no. El resultado, como digo, fue sorprendente en ese sentido. Todos esperaban en la región otro resultado por las encuestas. Uh-huh. Ni Chile, ni Estados Unidos, ni Ecuador, ni Colombia han avalado los resultados, han reconocido este resultado de la CNE. Falta todavía que se expresen países como Uruguay, Brasil. Bueno, Argentina ya ha planteado que pone en duda los resultados. Y la oposición venezolana puede iniciar un proceso de apelación, por supuesto, como ya lo ha hecho en otras oportunidades. El problema es justamente ese, ¿no? En Venezuela, ¿quién controla las instituciones que controlan las elecciones? Y te consulto, ¿qué significa o qué puede llegar a suceder si la comunidad internacional no reconoce los resultados de las elecciones? ¿Importa que tus pares te reconozcan en un proceso electoral? Sí, importa mucho. También depende de quién sea el que reconozca o no reconozca el resultado electoral, ¿no? En relaciones internacionales eso es muy, muy importante. Si es Estados Unidos el que no reconoce, tiene una serie de consecuencias. Si son otros países, otras. Yo creo que en esta elección particularmente va a importar muchísimo lo que diga Lula da Silva. Uh-huh. Y lo que diga también el gobierno de México, ¿no? Porque creo que son los dos líderes regionales más importantes, los pesos pesados, digamos, de América Latina, junto con Colombia, que es el país donde más migrantes venezolanos hay. Creo que va a ser lo más importante en este caso. De las consecuencias respecto a Estados Unidos, yo creo que la situación no hace más que tensarse más o deteriorarse más todavía. Estados Unidos ya tiene sanciones sobre Venezuela, que es, yendo a tu pregunta, digamos, una de las cosas que pueden suceder si no se reconocen los resultados de la elección o se considera que ha habido un fraude en las elecciones, puede empezar a activarse un régimen de sanciones, digamos, pero yo creo que va a depender de la envergadura de cada país. Y te preguntaba del impacto que ves en la Argentina. Si bien uno puede decir impacto económico quizás menor, no hay un daño colateral como una elección en Brasil, pero ¿puede llegar a tener algún impacto en la política argentina? ¿Cómo pensás que nuestro país, el arco político va a tomar o puede manejar la situación que se ha vivido en Venezuela en estas horas? Yo creo que vamos a ver un escenario muy similar al 2018. Recordemos que en esta situación que estamos viviendo es una reedición quizá un poco más recrudecida, más cruda de lo que sucedió en Venezuela, un deterioro desde el año 2014 más o menos, digamos, ¿no?
deterioro de la democracia, de las instituciones, o aparente deterioro, ¿no? Porque también es difícil, está encerrado el gobierno en algunos ámbitos, que es difícil saber, ¿no? No han ido veedores internacionales, no han ido mecanismos y organismos de derechos humanos desde los últimos 2 años a Venezuela, no han podido ingresar, le dificulten el ingreso. No tenemos una sociedad civil muy conectada con el ámbito internacional, entonces es más complicado que en aquella oportunidad. En 2018 también la oposición planteó que había unas elecciones fraudulentas, acá viene mi gato, y lo que creo que va a suceder en Argentina es que se va a recrudecer esa oposición a Venezuela, y también vamos a tener, me parece, una radicalización quizá de la oposición venezolana en Argentina, ¿no? De los migrantes venezolanos en Argentina, que tienen mucha referencia con elementos de la oposición, bueno, ahora no oposición, pero del gobierno, de parte del PRO sobre todo, y de la Libertad Avanza, son muy cercanos a los cuadros de esos partidos. Y respecto a la violencia o la poca diplomacia que hay entre los mandatarios de ambas naciones, ¿qué análisis haces? Porque por lo menos yo no tengo recuerdo de que se hablen así otros mandatarios. Sobre todo lo planteo de Maduro hacia Milei, pero bueno, también tuvo ahí su devolución. Sí, bueno, es un estilo muy particular de relaciones exteriores del presidente de Argentina. Una diplomacia bastante a martillazos, diríamos, pero es una cuestión muy particular de él esa. Fíjate que hubo un contrapunto con Lula y Maduro. Lula dijo que le había preocupado mucho cuando Maduro dijo: si no ganamos nosotros va a haber un baño de sangre, porque básicamente fue eso lo que dijo, lamentablemente. Y creo que hay un contrapunto de un nivel mucho más alto, ¿no? Lula planteando su preocupación, diciendo que uno cuando está en un ámbito democrático y compite en elecciones, puede ganar o puede perder las elecciones, y si las pierde se tiene que volver a su casa y prepararse para la próxima, eso le dijo. Pero creo que hay una diferencia entre eso y la radicalización de las posturas del presidente argentino. Y te diría que también va a haber otras, ¿no? Yo creo que el presidente de Ecuador va a estar en la lista también de algunos agravios o de una diplomacia mucho más fuerte. Fíjate que hay gente que es opositora a este proceso de Venezuela, como Boric, que lo han planteado de manera muy profesional, muy diplomática, ¿no? Una declaración del presidente chileno en el mismo sentido, ¿no? Diciendo: hay una preocupación, no se sabemos si estos resultados son reales, si hay fraude o no hay fraude, pero lo más importante es que no vamos a reconocer un fraude electoral en Venezuela. Claro. Es siempre entrar en el terreno especulativo, pero ¿cómo se manejan también las relaciones internacionales hacia el afuera, fuera del continente, con lo interno? Decías, hay que esperar a ver qué dice Brasil, qué dice Lula, que está dentro del grupo de las BRICS, y con una Rusia y con una China que celebran la victoria de Nicolás Maduro, y un Lula que ahora queda medio también atrapado en el medio de decir, bueno, mis principales socios comerciales felicitan y apoyan este proceso electoral, yo internamente o dentro del continente, ¿qué rol tengo que jugar? Sí, es interesante el planteo. Sí, yo creo que hay una cuestión ahí con China. China no suele meterse en asuntos internos de los países con los que se asocia o con los que tiene vínculos comerciales o políticos. Creo que está clarísimo desde lo que sucedió en Afganistán, que tiene frontera con China. China no declaró absolutamente nada. Su único planteo fue: puede ser un gobierno talibán, mientras no haya problemas en la frontera con China, nosotros vamos a reconocer todo lo que suceda en la política interna. Entonces, yo creo que China, esa diplomacia que tiene, a diferencia de Estados Unidos, habilita a sus socios a solucionar internamente la política como prefieran, de alguna manera. Por supuesto que son valores distintos. Occidente viene sosteniendo otros valores, más liberales, democráticos, y ahí es muy bien lo que vos decís, ¿no? Brasil queda como en el medio de eso porque está dentro del campo occidental, digamos, de alguna manera, pero tiene una postura más de centro-izquierda. De todas maneras, ya se está despegando, se viene despegando del gobierno de Maduro, Lula, y yo creo que
no va a haber demasiado problema, porque también ha quedado más aislada de Venezuela, ¿no? Con el tiempo. Yo creo que las elecciones del 2018 viene quedando aislada de la comunidad internacional, y es una pena porque la verdad es un pueblo muy interesante, importante, y le tenemos mucho cariño en América Latina, ¿no? Sin duda. Francisco, lo último, pensaba cuando miraba todo lo que ocurría ayer en Venezuela, las dudas que genera hasta estas horas, de hecho no poder encontrar un dato informativo más allá del comunicado que se ha dado a conocer, y eso es institucionalmente preocupante. Pensaba que también esto le da un valor al sistema democrático argentino, aún con muchísimos errores y una discusión abierta en nuestro país, digo, valida el sistema democrático argentino. Cuando uno observa lo que pasa en otros lugares del mundo, bueno, en el caso de Venezuela puntualmente es un extremo, pero valida el sistema democrático, la institucionalidad en nuestro país. Sí, coincido plenamente. Venezuela hace muchos años que venía siendo considerado un sistema electoral de alguna manera infalible, o se intentaba plantear eso. Uh-huh. Lo que sucede es que no hubo una consecución entre lo que se dio de movilización en la calle con la oposición, que en este momento fue a elecciones, ¿no? Las últimas elecciones la oposición venía planteando no ir a las elecciones, no asistir. Y eso parecía que iba a renovar el sistema democrático electoral. Con esta obturación, digamos, se inaugura un nuevo momento en Venezuela. Si realmente hubo fraude, se inaugura un momento mucho más problemático en Venezuela, un deterioro del sistema democrático. Como bien decís, en Argentina nosotros tenemos muchísimas diferencias, pero no ha sucedido eso. Se vienen respetando los resultados de las elecciones, se vienen respetando al tercero imparcial en las elecciones, ¿no? Que es la justicia electoral en Argentina, que sería la CNE en Venezuela. El problema de Venezuela es que la CNE, los representantes de ese organismo los ponen en la Asamblea Nacional, en el que también tiene mayoría el gobierno. Entonces crecen estas prácticas que institucionalmente preocupan. En Argentina por ahora no nos sucede, yo creo que no nos va a pasar, y está demostrado. Hubo muchas tensiones, muchísimos esperaban que no se reconocieran los resultados de las elecciones, o que hubiera algún problema cuando ganó el balotaje Javier Milei, que no sucedió, por suerte. Así que sí, Argentina por ahora viene mostrando calidad democrática en esto. Francisco, gracias por este tiempo y gracias por ayudarnos a pensar un poco más de lo que está ocurriendo allí en Venezuela por estas horas, y que por supuesto todo el mundo, nuestro país especialmente, ha estado muy atento en las últimas horas. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Francisco Zanichelli, analista internacional, investigador de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Elecciones en Venezuela, veremos, porque el último informe oficial fue cerca de la 1 de la mañana. Desde allí hasta estas horas han pasado 7 horas y todavía no hay nada nuevo. Sí, estaba haciendo, por lo menos lo que ahora se está haciendo mucho es seguir las cuentas de ex de cada uno de los involucrados, principalmente de Corina, que es como la voz mandante, que es lo que decíamos, por unas cuestiones meramente institucionales, burocráticas. Ella queda como la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, pero en realidad es la principal líder opositora. Pasa que por un traspapeleo real en la aceptación de las boletas, no la aceptaron a ella como candidata a presidenta, pero sí lo aceptaron a quien está encabezando la fórmula hoy, y por eso hay un partido opositor en Venezuela. Ella es quien más está tuiteando. Lo último que ha publicado es que sí van a quedar dentro de los centros de cómputos hasta la hora que hiciera necesario para poder controlar justamente las actas. No hay más novedades, por lo menos oficiales o de los protagonistas venezolanos, respecto a lo que ha sucedido en la jornada de ayer con las elecciones. Luego que, como decía José, la Comisión Nacional Electoral Venezolana diera el triunfo de Nicolás Maduro por sobre Edmundo González Urrutia. En un rato, apenas surjan las primeras informaciones del día, las estaremos actualizando.